Dios diseñó el sexo para que fuera hasta el matrimonio, no con la intención de prohibirnos algo bueno, ni de negarnos, ni de una u otra forma como torturarnos. Muchas veces se ha normalizado hablar de sexualidad, es decir, en ambientes no cristianos. Tristemente, en algunas iglesias todavía está tabú este tema. Como, pero hablar del sexo, ¿cuándo se puede tener sexo? ¿Puedo tener este tipo de sexo? ¿Cómo saber del sexo? O sea, como que a veces es incómodo y puede llegar a generar conflicto, generar un espacio de conversación en un ambiente cristiano. Señoras y señores, bienvenidos a Ya No Son 12. Buena nota. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien o no? ¿Qué andan haciendo? Bien, todo. Han tomado la mejor decisión de su vida. Siempre tengo que decirlo. Siempre tengo que Pero decirlo. Es la mejor, probablemente la mejor decisión que has tomado. Que haya que interrumpir a Juan Camilo. Hay que decirlo. Muchachos, recuerden que cada vez que hagamos cualquiera, tienen que hacer un comentario a ver quién ganó y eso representa 1,000 pesos. Al final de temporada haremos algo con esa plata. No sé qué. ¿Cómo vamos, Juanca? ¿Bien o no? Bien, todo bien. Una semana un poco pesada, pero bien. Sí, el micrófono hay que ponerlo en la boca. Hemos grabado como 20 capítulos. ¿Por qué pesada? Es que he tenido muchas presentaciones, amigo. Y comencé yo. Ya hice. ¿Sí? En el nombre de eso. Dios me respalda, amigos. Entonces sí, he tenido muchas presentaciones, trasnochones, pero pues bien. Trasnochones y madrugones. Trasnochones y madrugones. ¿Cuánto es lo menos que has dormido? Como 3 horas. 3 horas de sueño, por Dios. Por Dios, eso se manifiesta todo el mundo. Yo estoy feliz, amigos. ¿Tú qué, Lau? Bien, trabajando mucho. Ya volví a la empresa como la hace lejos. Entonces ahí vamos. Con un poquito ¿cuánto te demoras? de incertidumbre. ¿Cuánto te demoras en llegar de tu casa allá? Si me voy en bici, 45 minutos. Y en carro, 35 minutos. Wow. 35 minutos es bastantico, ¿no? O sea, ¿y ahora te toca levantarte entonces? Como a las 5:30, 5:20. Bueno, aquí hacemos la aclaratoria. En Bogotá 35 minutos es normal. Solo Sí, que Andrés sí. vive a 10 minutos. O sea, pero es algo... O sea, pero no debería ser normal, creería yo. Bueno, no sé. No, es En que queda Bogotá lejos. O sea, es en normal. kilómetros son Sí, es normal, pero no debería como ser. 40 Bueno, no sé. kilómetros. ¿Cuánto es? O sea, es mucho. Está Sí. lejos. Sí. Pero, o sea, pero 35 minutos como normal. O sea, me refiero sin tráfico o con tráfico. No, normal. Camilo demora 2 horas. que 20 minutos. Es como súper rápido, velocidad de la luz. ¿Cuánto te demoras en Qué llegarte? pecado. ¿Cuánto te demoras en llegarte? Depende. ¿En el día o en la noche? No, en el día. Sí, en el día. ¿En burro o en...? ¿En el avión caballo a bien la para- velocidad de la luz o Cuando alcanzo el burrito que me sube por la montaña. ¿Cuánto- ¿Por ahí cuánto qué? demoras? ¿2 días? Mentiras. Tengo que salir el sábado para llegar el lunes a las 8. A las 8 y llego tarde, o sea, todo mal. No mentiras, pero, o sea, en la mañana me rinde más. Ok. Yo trabajo ahí en la 100 y vivo en La Porra. Los que conocen dónde es La Porra, pues ahí. Vicioso. La porra igual a Tabio. En Tabio. Con Dinamarca. Entonces, por ahí Pero que... no debíamos decirlo porque es tan chiquito que te podrían encontrar. Sí. ¿no? O sea, si ven a alguien así en un burro subiendo, es eso. Alguien Me como saluda. que se ve así como Juan Valdés. Sí, yo fui la inspiración. Amigo. Bueno, hoy, Yo cayéndome al burro. hoy cambiamos un poquito la metodología. Se salió del plano, Juan Camilo, pero está perfecto. Hoy cambiamos un poquito la metodología. me pregunto. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Sí. Tú no. Tú vives lejos igual. Igual llegas Juanca, tarde. ¿cómo estás? ¡Eso, Juanca! ¡Muy bien! ¡Eso! Juanca. O sea, Igual me preguntaron a yo mí. la embarro y la hora la termina. Siento Para que que en no te este sientas tan podcast mal, le sobra. embarramos Es los verdad. dos. ¿Cómo? ¿Qué me escuchan? No, ay, nosotros te queremos, Juanda. Dale, dinos, ¿cómo estuvo ¿Me tu perdonas? semana? ¿Juanda o Juanca? Juanda. ¿Pero me perdonas? Da, 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 ¿Me da, da, perdonas? da. Perdona. Les Ah, perdono porque soy cristiano y Cristo me Ah, porque enseñó a eres cristiano, perdonar. no porque te guste perdonar. No, Creo que no sé a quién Tocan le gusta espíritu perdonar. porque Sí, carne no. literal. ¿Bien? ¿Estoy bien? Ay, cuente algo. Tú tenías la presentación, ¿no? Ah, no, tú no eras. Oh, pero ¿cómo sigues con el como uno documento? de los documentos que seguramente tienes que estar Doctorado. haciendo. Bien. Ahorita
¿Ya te quedó para el otro año o alcanzas a entrar, digamos, si quieres estudiar ahorita? Es para el otro año, pero la presentación, o sea, como la evaluación y la entrevista que hacen, la tengo en teoría este mes. Y también me reúno con uno de mis tutores, supuestamente también este mes, de Francia. Entonces, oren por mí porque hace mucho no hablo en inglés con alguien. Con nosotros. Sí. ¿Él no estaba? ¿Tú no estabas? Sí, yo estaba. O sea, nosotros no somos nadie. No, sí, pero me refiero en plan conversación. No estaba el día que hablamos en inglés. Sí, él estaba. No, yo no estaba. No estaba. En plan conversación hace mucho no hablo. Y me toca hablarlo ni siquiera con un inglés, sino con un francés. Entonces va a estar chistoso. Está bien. Brett. Está bien. Mi. Le voy a decir si es pan francés o pan de aquí. ¿Cómo se le dice? Pan de allá. Oye, sí, qué difícil decirle. Voy a ir a comprar pan francés. No, estos chistes de hoy están, pero Tienes que poner el Badum Bits. Badum Bits. Literal, por favor. Pero bueno. Hoy cambiamos un poco la metodología. No vamos a tener audios por este capítulo solamente. Y vamos a hablar de cosas que nosotros pensamos que son exclusivos del matrimonio. Aquí, pues evidentemente vemos 3 personas que no nos hemos casado y una persona que sí, que es Laura. Así que ella también será, digamos, nuestro faro. Sí, o sea, nuestro juez. Sí, tal cual, porque pues ella sí ha tenido la experiencia en primera persona, pero cosas que desde nuestra perspectiva y también de una perspectiva de lo que hemos analizado en nuestra vida, deberían guardarse hasta el matrimonio. Así que hay un papelito. A ver, Juanca. Hay 4 papelitos. No, espere que no me caiga la mano. Eso, gracias. Eso solo se puede estar mal. A ver. Bueno, este papelito es el que más se sabe, que dice sexo. Es decir, guardar sexo. No guardar sexo. No tener relaciones sexuales hasta casarse. Eso es una de las bases. O sea, es de quizás lo que más se habla en nuestro contexto. Total. Que no hay que hacer, pues, digamos, hasta el matrimonio. Yo creo, Juanca, que y Lau, tú ¿cómo lo viviste? O sea, porque ya nos has contado en otro capítulo, porque nos contaste que lograste llegar sin tener relaciones sexuales al matrimonio, pero ¿esa decisión en su momento la tomaste en conjunto o era algo que ya los dos sabían o cómo fue la vaina? No sé, o sea, yo sabía que uno debía guardarse hasta el matrimonio y esa siempre fue mi visión desde que era pequeña. O sea, como que yo quería guardarme hasta esa... No hasta ese momento. Santi también tenía esa convicción, o sea, mi esposo. ¿Pero por qué? O sea, ya después hablamos todos de por qué también, pero ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? O sea, digamos que solamente era porque era lo que se debía hacer, ¿sabes? O sea, como que no... Era como el sexo es para el matrimonio y ya. O sea, como que desde pequeña como fue algo que se me inculcó, fue algo que creció en mí. Y ya obviamente cuando fui más grande y empecé a tener como un encuentro como con mi sexualidad, porque siento que el sexo no es solamente la penetración, por decirlo así, sino es muchas otras cosas y se empieza a desarrollar desde que uno es niño. O sea, la sexualidad o la vida sexual empieza... O sea, nos acompaña toda la vida, solamente que quizás no hemos sido conscientes de eso, pero sí. Entonces, fue al comienzo, porque sí, porque fue lo que me inculcaron y luego se volvió una convicción y evidentemente fue algo que encontré en la Biblia, o sea, como que algo que Dios había creado para el matrimonio y decidí guardarme hasta esa temporada. Juanca, ¿tú crees que debería guardarse hasta el matrimonio? Pregunta. Pero por su pollo. ¿Por qué? Bueno, o sea, hay un montón de razones bastante válidas. Claramente, si alguien de pronto que no es cristiano lo escucha a uno, claramente va a decir, uy, será loca, no acumuló millas ni nada. Y pues, obviamente, de pronto siento que uno, como que un argumento en contra puede ser como, uy, pana, o sea, qué miedo porque no llego con ningún tipo de experiencia a mi matrimonio. Sí, lo que se dice es como que hay que probar antes de para ver con qué me voy a encontrar en el matrimonio. Exacto. Es como que lo que más se dice. Y muchas personas como que pueden pensar eso, ¿no? Como juepucha, o sea, es bueno, ok, yo me quedo virgen hasta el matrimonio y después llego al día de la boda y ¿qué hago? Y para allá todo perdido. Y creo que uno es quitar ese temor de que pues Dios fue el que diseñó el sexo, ¿cierto? O
si Dios diseñó el sexo como una forma de intimidad y de completa vulnerabilidad, en donde dos personas del género opuesto, valga la pena aclararlo, digamos, tienen un momento de intimidad, claramente Dios te va a mostrar a ti la mejor forma de tener intimidad con esa persona. O sea, no es solamente como que llegué a ese día y simplemente como que tuve relaciones sexuales y ya. Uh-huh. Es un tema de que inclusive la intimidad o el mismo placer que se da dentro de esa relación sexual, inclusive va más allá de solamente lo físico, ¿cierto? Va en una conexión espiritual y en una conexión emocional muy fuerte, que es el hecho y por el plan que Dios tuvo en el momento de diseñar el sexo, en que dos almas se funden y que el placer va más allá de simplemente de tener esa relación física, sino de una compatibilidad emocional y vulnerabilidad completa. Entonces, cuando ese diseño se prostituye, cuando ese diseño se vuelve algo común y algo cotidiano, que de hecho hubo una conversación en la oficina que me generó mucha impresión porque pues fue bastante fuerte. Bueno, no les voy a contar porque después otra vez todo me funa. Gracias. Pero... Ay, igual te va a funar. pero sí, se convierte, en vez de convertirse en algo bueno y en algo que sume, termina siendo dañino y termina tu corazón siendo pisoteado por un montón de personas, tanto de tu mismo sexo como del género opuesto en muchas ocasiones, y termina tu alma siendo, sí, pisoteada. Entonces, Dios diseñó el sexo para que fuera hasta el matrimonio, no con la intención de prohibirnos algo bueno, ni de negarnos, ni de una u otra forma como torturarnos, porque puede sentirse a veces en muchos sentidos así, como fue pucha, o sea, estoy con una persona, es mi novia y realmente quiero estar con esta persona y se siente como una tortura. O sea, Dios no es que te quiera torturar, simplemente es el hecho de que Él tiene un plan y ese plan es bueno y quiere proteger tu corazón. Simplemente es eso. Sí. Porque también, pues sí, bueno, sí, ya todos aquí tenemos esa convicción, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo digo un total por 2 a lo que dijo Juanca, pero también quiero dar como un punto de vista un poco más físico y más carnal. Y lo voy a hacer de la mejor forma que sé, con datos. Muy bien. Resulta, pasa y acontece que hace unos años salieron a la luz unos estudios que demostraban que las bacterias que están en nuestro cuerpo tenían una correlación con nuestro estado de ánimo. Personas con depresión, con ansiedad, con ciertos problemas emocionales, mantenían la misma, digamos que un nivel similar de bacterias en su cuerpo. Y ¿qué pasa? También se demostró que el rozamiento físico, que la interacción física tan profunda genera un intercambio de bacterias con la otra persona. Pues hasta besarse. O sea, besarse es una de las pruebas más grandes de ese intercambio de bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese intercambio de bacterias que está sobre la piel? En la iglesia nos dicen, ten cuidado porque eso te puede afectar emocionalmente, te puede afectar mentalmente y a veces lo pensamos muy espiritual, de qué tales, pero también tiene un fundamento físico. Entonces es algo que primero te puede traer muchos problemas si no has acabado una carrera, si estás en una etapa tal vez económica difícil, si en cuanto a tiempo también no tienes tiempo. ¿Cómo te ves tú llevando un embarazo? ¿Cómo te ves llevando si es tu embarazo o el de tu pareja? ¿Te ves en la capacidad de ello? Entonces también tiene esas afectaciones fuertes. Y la iglesia me parece que, y sobre todo Dios, que es principalmente ahí el que dice que lo guardemos, es para que lo podamos disfrutar con libertad. Exacto, con libertad, sin estar pensando, juepucha, me voy a tirar la vida. Entonces, sino disfrutarlo realmente. Sí, tal cual. Y yo también iba un poco a ese punto. Y listo. Sí, tenemos unas bases cristianas, tenemos unas bases en el Evangelio, en donde efectivamente la Biblia en varias ocasiones como que habla de la fornicación y habla de las consecuencias que tiene la fornicación para nuestra vida y demás. Eso es base y por lo cual quizás
principal medida pensamos lo que pensamos. Está el factor físico, y mencionaba Juan David algo también y Juanca, que es el factor sentimental. Imagínense que en algún punto, y eso contó como... ¿O no contó como? Pues ahora sí contó. Ahora sí. Yo no me había dado cuenta. Juanca. ¿Alguna vez estaba... ¿Qué pasó? Alguna vez estaba yo con unos amigos y ellos me preguntaron, porque pues evidentemente se enteraron de la decisión que yo había tomado de guardarme hasta el matrimonio. Y ellos me preguntaron la razón. Yo en ese momento lo que les dije fue básicamente porque al momento de involucrarse sexualmente con alguien también hay un involucramiento sentimental que termina haciéndole daño a esa persona y termina haciéndome daño a mí. Y resulta que hace poco también leí en internet a una sexóloga que ella habla de apellido Perry, y que de hecho también tiene como respaldo en el libro Moral Revolution, y decía como que al momento de tener relaciones sexuales se liberan endorfinas que hacen que eso se palpe muy fuerte en el recuerdo y en el subconsciente, de manera que va a generar y a despertar sentimientos fuertes teniendo conexión con el momento donde se está teniendo relación sexual. De manera que, aunque se diga y se presuma que no, yo lo hago porque sí y eso a mí no me genera ninguna carga sentimental, pues ya está demostrado psicológicamente que sí genera y sí hay una carga sentimental cuando dos personas se están uniendo en una relación sexual. Así que es allí donde justamente hay que tener cuidado. Te puede hacer daño sentimentalmente más allá de la religión y pues también teniendo como base lo físico. Sí, no, es que crea una dependencia emocional. Y yo siento que lo que hemos hablado en resumen los tres es: el matrimonio está creado bajo como bajo una cerca que lo que hace es proteger nuestra área emocional, proteger nuestra área física, proteger nuestra integridad también hasta mental, porque todo eso se vincula en una relación sexual. Entonces, si Dios creó el placer, no tiene por qué crearnos culpa, pero sí lo creó para un momento específico bajo unos como alineamientos, buscando proteger nuestra vida y nuestra integridad. Muchas veces los preguntan y dicen, pero ¿por qué me duele tanto esta tusa? ¿O por qué me duele tanto esta separación? Y muchas veces si tú te has involucrado sexualmente con esa persona, quizás eso puede influir en gran medida, porque no solamente se crea un vínculo emocional, sino también físico, sexual y hasta mental. Entonces es como, ¿cómo vas a desarraigarte de eso? De hecho, cuando muchas veces uno a veces hace en la iglesia procesos para cuando una persona todavía sigue como en su dolor y en su pérdida, como en una ruptura de una relación, también se hace eso, que se llama desligar almas, porque es lo que pasa en una relación sexual. Entonces sí es importante que le des ese valor, como no es como es un tema físico y ya, sino es un tema que trasciende a casi todos los aspectos de nuestra vida y sí va a tener consecuencias dado el caso de que eso no esté a largo plazo, porque en el matrimonio, porque se supone que el matrimonio es para toda la vida, o sea, se supone que vamos a partir de un principio de compromiso altísimo, o sea, en el que yo sé que voy a hacer, te voy a entregar lo más fuerte mío, o sea, lo más vulnerable, lo más profundo, lo más íntimo, y que tú, y de igual forma, y esto no va a ser una sola vez, o sea, esto no es un ratico y se acabó, sino esto es para toda la vida. Y una cosa también es, vamos a crear una vida sexual, porque eso es lo que pasa cuando te unes con otra persona, empieza a haber una relación sexual y una vida sexual que se planea no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, ¿sí? Entonces es como... sí vale la pena darle la importancia, sí Dios lo creó bajo unos límites, no hay que crear culpa. Otra cosa que hablaba Juanca acerca de de las conversaciones, ahorita estamos hablando de guardarnos sexualmente, ¿no? Entonces digamos que lo primero es eso, tomar la decisión de no entrar en un acto sexual, penetrativo o no penetrativo. ¿Qué quiere decir eso? No penetrativo, ¿qué es? Blugineada, caricias, toques, masturbación, etcétera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con una no penetración. Y pues penetración, pues que el pene entre en la vagina, es tal cual, o sea, eso es algo físico y se tiene que hablar como es. Esas dos cosas hacen parte igual de una vida sexual, de una interacción sexual. Si tú estás en alguna de las dos y sabes que ha generado culpa en tu vida, sabes que de pronto ha generado condenación o ha traído cosas feas a ti, alza la mano, ¿sí? Está bien alzar la mano y salir de ahí. O sea, tienes que pedir ayuda y está bien hacerlo.
Lo que yo quería decir es como muchas veces se ha normalizado hablar de sexualidad, es decir, en ambientes no cristianos. Tristemente, en algunas iglesias todavía está tabú este tema. Como, pero hablar del sexo, cuando se puede tener sexo, puedo tener este tipo de sexo, ¿cómo saber del sexo? O sea, como que a veces es incómodo y puede llegar a generar conflicto, generar un espacio de conversación en un ambiente cristiano. Y muchas veces se da en un ambiente laboral, de universidad, con amigos, ese tipo de conversaciones. Yo qué puedo y qué aprendí en algún momento. Yo tuve una amiga, ella es espectacular, pero en la confianza que ella me tenía, ella me contaba muchas cosas a mucha profundidad, ¿no? Y ella evidentemente tenía una vida sexual activa con su novio. Entonces yo era como, ¿hasta qué punto esto está bien? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo escuchar lo que me estás diciendo? O sea, como también parte del cuidado de nuestra sexualidad es poner límites en las conversaciones que tenemos y en la información que escuchamos. Si tú no estás pronto a casarte, ¿por qué tienes que estar leyendo acerca de sexo? ¿Por qué tienes que estar leyendo acerca de posiciones? ¿Por qué tienes que estar leyendo acerca de planificación? ¿Por qué tienes que estar leyendo acerca de? O sea, es como tú ni tienes que estar hablando ni tienes que estar buscando. Es decir, hay contenido cristiano y no cristiano profesional que habla al respecto y cuando llegue el momento, totalmente, o sea, vas a tener que tener herramientas, vas a tener que no sé qué, hay que conocerse, hay que hacer muchas cosas, pero en un momento especial, o sea, cuando tú vayas a empezar a ejercer tu vida sexual, no en una etapa cuando tienes 15 o 14 años, evidentemente, si tú tienes algún tipo de pregunta, ve a una persona con autoridad que te pueda hablar con libertad de este tema, pero si tú no vas a iniciar ni te vas a casar en 1, 2 años, hasta 6 meses, ¿qué haces buscando información que no te corresponde? O sea, es como parte de esos cuidados está en eso, como que tú no puedes normalizar ese tipo de conversaciones. Ustedes como, ya nos toca pasar al siguiente papelito por el tiempo, pero una pregunta rápida, ¿ustedes cómo derribarían el argumento, que es lo que hablábamos ahorita, de a mí me toca probar antes del matrimonio porque yo no quiero tener una vida sexual fea en el matrimonio pues por no haber probado antes? ¿Ustedes cómo derribarían ese argumento? Porque sentido tiene. O sea, razonalmente hablando, ¿no? Sí. Tiene sentido. Sí. Lo primero que yo pienso es... O sea, una persona no es alguien con quien tú debas probar. ¿Sí? O sea, creo que vemos mucho el sexo como yo utilizo a tal persona para mi placer y para yo poder experimentar y aprender. ¿Sí? O sea, tú no tienes que experimentar con nadie. O sea, creo que a ti te gustaría que experimentaran contigo. Como, ay, sí, no, me voy a acostar con ella o con él solamente para ¿qué pasa? ¿Quieres experimentar? Pero es sí. que no le estábamos hablando con Juan. Pero realmente, o sea, creo que el ser humano y Dios no nos creó para que nadie nos usara. Entonces, creo que a veces ese argumento puede ser bastante egoísta para yo no sufrir o no conocer bien a mi pareja, porque creo que esa es la clave. O sea, obviamente yo pienso que si tú no has tenido relaciones sexuales, obviamente para ti al principio va a ser algo desconocido. Pero creo que el reto es conocer a tu pareja lo suficiente para que juntos construyan una buena sexualidad. ¿Ustedes cómo derribarían? ¿Sí tienen algún argumento o no se les ocurre nada? Yo he escuchado mucho la palabra de ¿y si es pequeño? El tamaño se importa o cosas así, ¿no? Como que, ¿cómo voy a hacer? O sea, si no lo veo, si no conozco, ¿qué tal? No sé qué, la. Y yo siento que la sexualidad, primero, nada tiene que ver con el tamaño porque pues está totalmente comprobado que hasta los micropenes, o sea, causan porque la mujer tiene un himen y una sensibilidad súper alta, entonces no necesita... El capítulo se volvió mayor de 16 hace rato. No necesita nada de eso. Entonces como que la vida sexual no solamente tiene que ver con posiciones, que me toca, que no me... Y que está muy influenciada también por la pornografía. Exactamente, o sea, como que se tiene a veces una expectativa de placer y unas vainas así re locas, el show, más o menos, el show, la novela, la película, mejor dicho, que me hagan de todo. Y algo que yo sé y he descubierto, pues porque tengo una vida sexual, es la sexualidad, entre más pura y entre más íntima y privada, tiene aún más goza y disfrute. Entonces, como el mundo te vende que entre más sepas, entre más conozcas, entre más hagas, entre más te pongas, entre más va a ser mejor, y muchas veces no es así, porque muchas veces, y está comprobado, y eso también habla la sexología, es como el hablar, ¿sí? Las palabras que salen de ti hacia tu esposa, el estado emocional en el que estés,
los puntos particulares, sensibles y eróticos que tiene tu pareja, el tipo de comunicación que manejan para que hasta en eso se puedan entender. O sea, tú puedes sí tener una estructura física genial, pero si tú no conoces a esa persona, si tú no estás involucrada emocional y físicamente, o sea, y no, mentalmente y si uno con está ellas, mal, si uno está mal, de hecho yo he escuchado mucho eso, o sea, como que igualmente uno como man piensa, otra vez iba a decir lo mismo, pero sí, uno como man piensa, o sea, es muy visceral, ¿sí? Como, ay no, yo voy y en la noche cojo y le hago cosquillitas y ya, pero si uno no está bien con esa pareja, totalmente, la mujer nunca va a poder sentirse cómoda. Sí, hay unas dinámicas sexuales totalmente diferentes entre el hombre y la mujer, y eso va mucho más allá. O sea, el placer no solo se consigue como en cómo me pones, como no sé qué, sino en esa intimidad y esa cercanía que tú tengas con la otra persona. Entonces, es algo que se construye y que se aprende. Entonces, no tengas miedo. O sea, si tú amas a esa persona, ustedes van a aprender a amarse también en el área sexual, a comunicarse, a hacer lo que a ustedes les funcione, obviamente dentro de unos alineamientos cristianos, y que de hecho la Biblia habla mucho de eso. O sea, como en un libro que leí, bueno, es de Andrés Speaker, él habla al respecto y dice, es como, si tú con tu esposa estás de acuerdo en hacer algo, en la sexualidad es igual. Si los dos están de acuerdo, pueden intentarlo. Si alguno de los dos está en desacuerdo, no hay nada que hacer. Entonces, como que lo que le diría a esa persona es como lo que estás pensando y los miedos que estás teniendo son totalmente falsos. O sea, si tú amas a esa persona y estás dispuesto a compartir una vida íntima y privada, van a poder construir una buena sexualidad y va a haber mucho placer y esas vainas. O sea, no te preocupes por eso. O sea, es algo que se va a ver como en el camino bajo pues unos alimentos de seguridad y compromiso altos como ¿Tienes algo? Amén. No, creo que ya. No, pero yo solamente quiero complementar con algo. Si por alguna razón, por algún motivo hay algún problema físico o mental con alguna de las dos partes que van a tener relaciones sexuales y demás, hoy en día la ciencia está tan avanzada que tanto los psicólogos como la medicina pueden ayudar a que esa vida sexual sea mucho mejor. O sea, de verdad hay muchas parejas y hay muchos testimonios en donde he escuchado que efectivamente cuando se casaron no era lo mejor de la vida, pero comenzaron un tratamiento y hoy en día pues tienen una vida sexual buena por si llega a pasar algo, pero estoy casi seguro que son miedos infundados, como decía sí, Laura. O sea, como hay muchas cosas que son normales, pero no se nos informa. Sí, o sea, total. A veces siento que también la mujer tiene una expectativa, es que el man tiene que ser así, tiene que medir así, tiene que... O sea, son cosas basura. O sea, a mí eso me ofende porque primero es algo que hace parte de la identidad. O sea, la sexualidad está totalmente ligada a la identidad del hombre. O sea, más que de la mujer. Y naturalmente ellos son sexualmente mucho más activos. Entonces tú tampoco como mujer puedes poner a decirte como, no, es que tiene que ser así, es que no sé qué. Como es algo que construyen los dos. Y tienen que también tener un profesional que tenga también una filosofía moral adecuada, claro. Porque es que en la sexualidad hay muchas, o sea, es muy abierto, o sea, hay como muchos temas grises. Sí, total. Entonces es como, si ustedes necesitan apoyo, yo estoy más que segura que en la iglesia habrá una persona que los ame y que los ayude. Si ya es un tema físico de fertilidad, un tema físico de otras cosas, sé que igual van a poder tener un acompañamiento. Y para allá más o menos iba Lau, porque también se puede trabajar en pareja. O sea, no es necesariamente sí y solamente ir a un psicólogo y no sé qué. Y lo decía porque si llega algún punto en donde es necesario, pues será necesario, pero pues también se puede trabajar en pareja. Todo eso se puede trabajar en pareja porque totalmente. le explicabas ahorita. Sí, totalmente. Entonces, no tengan problema con eso. O sea, esos temas ya son como súper, o sea, como ya un caso súper extremo, pero yo estoy segura que sobre todo en la iglesia, en el médico, bueno, todas esas vainas van a poder construir. Entonces, esa es una mentira. O sea, no se lo creen. Vamos a ver, voy a sacar yo. ¿Y tú puedes? Es que ese es mi miedo. Yo no puedo sacarla. Sí. Por eso me quedo yo. En la otra temporada. Hola. A ver, dice tiempo. O sea, pero estábamos hablando... temporadas. Sí, exacto. Sí. Como que cuidar las temporadas. ¿Cómo era la cuestión que me estabas diciendo? Temporada. Danzando cada temporada. Sí. Nada, desde el tiempo, amigo. Desde el tiempo. Escuchar la palabra. Ay, no, vengan, antes de pasar al otro tema, sí, por favor, necesito decir algo, ¿sí? Corta eso. Sí, no. Quería decir que sé muchos casos en los que si tú has caído en fornicación o que dices como no, yo ya no la logré porque yo ya tuve una vida sexual activa o lo que sea. Es importante mensajearlo. He conocido muchos casos en los que físicamente Dios ha restituido, es decir, hablando de himen,
mente, etcétera. O sea, físicamente y mentalmente Dios puede restituir tu sexualidad. Y estoy segura que si tú quieres eso, o sea, tú dices, hoy, a pesar de que he tenido una vida sexual activa, he tenido un pasado sexual, yo quiero que el día de mi matrimonio, yo quiero que cuando me case, esto para mí sea un nuevo empezar, un construir. Dios está ahí para ti, o sea, lo siento. No dudes en lanzar la mano, en ir delante de Dios, en rendir esa área, en aprender con Él de esa área. Y estoy segura que Dios va a traer restitución. Y que cuando estés con tu esposo, cuando decidas tener una familia, Dios va a restaurar eso y va a traer muchísimo más. O sea, eso no va a ser una piedra en el tropiezo para que tengas algún tipo de dificultad en tu familia. Por el contrario, Dios lo va a usar de bendición. Entonces no dudes en levantar la mano, no dudes en creer, a pesar de que hayas caído muchas veces y te sea difícil y digas como ya no, o sea, creo que no lo va a poder lograr, este camino no es para mí. Créeme que sí, y que es de bendición. O sea, va a ser de mucha bendición si tú te decides y te acoges al plan de Dios, vas a recibir esos frutos. Entonces no tengas miedo por eso y con toda. También para los hombres. Total. Pero bueno, entonces hablamos de tiempo de temporada. Danzando en cada temporada. Bueno, ahí lo que estábamos hablando era más o menos... sí, no, o sea, como hay una palabra muy chévere en Cantares. Creo que es Cantares 2. Bueno, no sé, está en Cantares, en la Biblia. Pero ahí básicamente lo que dice es como no despierten el amor antes de tiempo. Y es como saber discernir en qué momento tú también estás preparado, tanto emocionalmente como financieramente, mentalmente, espiritualmente, para tú poder involucrarte con alguien, ¿cierto? Porque de una u otra forma, muy llevándolo también al tema de la sexualidad, creo que para ti va a ser muy difícil tú estar cuadrado con alguien desde los 15 años y estar en un ámbito cristiano y saber que vas a tener que esperar 10 años estando con esa persona y compartiendo con esa persona para poder tener relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, yo no sé, o sea, yo no he conocido cuerpo físico que lo resista. La verdad, o sea, no sé si alguien lo ha logrado. O sea, seguramente sí, seguramente sí hay personas que pues lo han logrado, sí, pero es difícil, sí es pero, difícil. O sea, no sé qué probabilidad haya, ¿sí? Entonces, como, ok, saber discernir específicamente en qué momento tú deberías como empezar a tener algún tipo de relación con alguna persona para evitar rollos y problemas. Sí, que lo veía hace poco en un video de TikTok donde un pastor contaba una historia de una chica que era muy joven, ponle tú que tenía 16, 17 años. Y ella pues quería tener una relación, quería tener su novio y no sé qué y tales. Ella todavía estaba en el colegio. Y él le preguntaba como, ¿a qué edad te quieres casar? No, yo creo que 24 o 25. Y él le decía, es decir, ¿quieres tener 8 o 9 años de relación, de noviazgo, tan largo? Y lo que decías, las tentaciones van a estar evidentemente. Y ahora, 8 o 9 años de relación, no es por nada, pero está bastante largo. Sí, o sea, total. es bastante largo. A veces se vuelve un poco insostenible y tampoco es la idea. O sea, sí, digamos que eso lo dicen mucho en la iglesia y depende obviamente también de cada persona y de cada relación particular. Obviamente todas las historias son diferentes, pero lo que normalmente a uno le recomiendan y que yo también lo creía, lo quería para mi vida antes de tener novio, porque yo veré sin novio como 7 años, fue yo quiero una amistad intencional, un noviazgo corto y pues un matrimonio para toda la vida. Entonces... ¡Y el arroyo! Bueno, sí, lo dije en alguna predica, eso viene de hace rato. Sí, pero no, realmente antes igual de eso, o sea, no lo había escuchado de Itiel, pero antes igual de eso, yo realmente tenía esa convicción porque yo sabía que a medida, claro, cada temporada, o sea, la amistad te da como unos beneficios. Sí. El noviazgo, otros. Y cada vez hay menos límites y sobre todo en el área sexual. Entonces, obviamente se convierte en una carga si tú tienes que esperar 10 años para poder estar con una persona que evidentemente, y esperamos, te atraiga físicamente y realmente tú quieras estar con ella. Entonces, o con él. O sea, ahora, si lograste aguantar 10 años, o sea, perdón. Crack, pero también... ídolo, máquina, pantera. O sea, sí, logró desbloqueado, pero suena la canción de Sacandrea. ¿Sí? La grande Fauto. Sí, pero también yo digo, o sea, pues no sé, o sea, lo pienso mucho por mí. Es como hacer la vida también más fácil. Sí, uno hace la vida también más fácil, pero también piensa si de verdad te gusta.
O sea, perdón, pero... Así como la historia de este man que esperó tantos años y que trabajó tantos años por de Leia y Raquel. Raquel, ya, sí. Ajá, total, o Exacto. sea... Entonces, Al man le gustaba. exacto, le gustaba mucho. No, realmente él la amaba, o sea, Ajá, imagínate. Exacto, entonces es como eso, o sea, como sé sabio, o sea, creo que como hombres, para uno como, de pronto, bueno, no sé, las mujeres cómo lo manejan, pero siento que para uno como hombre puede ser inclusive aún más duro. Entonces, Pues, Oiga, yo es siento decir, que Juan David se está cuidando mucho y no hay que decir que Sí, no ha dicho nada. Se Nada. está cuidando. Y yo, ¿por qué Juan o sea, sí, David? no, Cuéntanos. espérate, idea, que no se nos vaya la idea. Antes de que se cambie la idea, que Juan David opine. Sí creo que el hombre tiene de pronto un deseo sexual mucho más elevado Sí. y que es mucho más sexual, pero siento que para la mujer puede llegar a ser igual la lucha. O sea, depende también Sí. la mujer y el tipo de Total, acercamientos que tengan o el pasado también sexual que tenga la mujer, porque pues no es una mentira de que ahorita la masturbación y la pornografía está Total, casi al mismo nivel total, que con total, los total. hombres, entonces no habría lío. En cuanto a diferencia, puedes decir ¿cómo por habría dos. lío? espíritu Siente la santo. presión, siente la presión. ¿Tú qué opinas? Para nada. ¿Tú qué piensas de los noviazgos largos y los noviazgos cortos? ¿Te gustaría un noviazgo largo o un noviazgo No, corto? para nada, para nada. Siento Para nada que... Me voy a casar mañana. Sí. No me Para nada de tienten. noviazgo. Pienso que un noviazgo largo, primero, es una forma de complicarse la vida. ¿Y para qué? O sea, no- ¿Cuánto es largo para ustedes? Pregunta seria. Para mí largo es más de 3 años. De Sí, acuerdo. más de 3 ¿Noviazgo años. más largo de más de 3 años? Sí, me parece largo. O sea, A mí, de hecho, mediano. de hecho, largo me parece 2, pero... A mí también. O sea, para mí largo es de 2 años. Y de hecho yo duré casi eso. Porque mientras planeábamos, hicimos el prematrimonial, se alargó casi a los 2 años. Claro, pero para mí ya era O sea, largo 2 promedio años. siento que es 2 años, promedio. Sí. Y Ok, de sí. ahí, Máximo. mediano, 2 a 3 años. Y ya 3 para adelante, Sí, ya es muy demasiado. largo. Está bien, sí. En 2 años tú ya conoces lo suficiente a la persona como para saber si quieres compartir tu vida con ella o no. Ahora, Es que bueno, es incluso que eso, menos. uf, es que bueno. eso, no, o sea, aparte depende, porque es que, por ejemplo, he conocido muchas historias de personas que viven relaciones de noviazgo muy intensas. ¿Por qué? Porque viven en el mismo conjunto, porque viven muy cerca, porque trabajan en la misma empresa, porque por muchas cosas en las que, ¿qué pasa? Tienen muchos espacios donde comparten. Claro. Porque, por ejemplo, me pasaba cosas de que casi nos veíamos solamente 2 días a la semana, porque nos veíamos el miércoles y el fin de semana, y a veces solamente un día y no el domingo. Entonces, claro, el tiempo que nosotros compartíamos los dos Claro. físicamente, o sea, presencialmente, por decirlo así, era muy poco. Ah. Entonces, eso hace que muchas relaciones avancen mucho más rápido, Claro. porque Total. tienen tiempos en los que comparten con mayor frecuencia, y ese que lo que tú dices, ese conocerlo en una totalidad se puede dar en un año fácilmente. O sea, no se necesitan 2. Entonces, por eso depende mucho de las personas, de su Claro. cosa Sí, particular. y es allí más o menos lo comentas, Lau, es allí donde hay que la va ganando esta vez, ¿no? Sí. No, amigos, es que yo vengo acá rehogada. O sea, ni Otra siquiera vez, agua me han dado. ay, pobrecita. Ni agua me han dado. Ni agua me han dado. Mira, yo Ay, que venía mira cafecito, tal. montando este una estudio de bicicleta. televisión, Yo ¿qué? estoy aquí casi ahogada. A ver, ese estudio, ¿dónde está aquí la señora del...? Beatriz. Beatriz. ¿Qué tal haya una Beatriz? Lo decía, Soledad. lo decía ahorita más o menos la cuestión es que también nosotros debemos ser conscientes que no debemos generar espacios para tales cosas. Es decir, uno sabe cuando uno no tiene que meterse en una habitación con alguien. Uno sabe cuando no tiene que ver película. Uno sabe cuando no tiene que ir a cine o si ir a cine. Uno sabe cuando debería estar saliendo con esta persona y en qué contextos. Está bien salir a tomar un café, está bien ir a la casa si están acompañados, está perfecto, pero uno sabe que la tentación está y viene más cuando nosotros dejamos que el espacio, que el contexto, digamos que impresione un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces... Sí, y yo quería hablarlo de que, bueno, no solamente es por el tema sexual, que digamos que es una temporada, ¿sí? Sino también, por ejemplo, si tú vives con tus papás, si todavía tú no generas ningún ingreso, económicamente, ¿cómo le vas a aportar a esa persona? O sea, ¿tienes libertad financiera también? O sea, no solamente es decir, es decir, como, ay, sí, yo puedo contenerme, ay, yo sé qué espacios compartir, ay, qué espacios no, sino decir como tengo la libertad financiera, yo puedo invitarle de mi bolsillo, o sea, yo estoy produciendo, yo vivo solo, o hay algún sueño que me gustaría conquistar antes de casarme, Total, sí. para mí esto sería un no negociable. Entonces son varias cosas que tú tienes que evaluar, como también tengo la madurez emocional y mental para
enfrentarme a una relación, porque no solamente se trata de, ay, sí, pues ya, me gustaste, ya, no. O sea, son muchas cosas y no solamente tiene que ver el área sexual, sí es importante, pero hay otras muchas. Y entonces ahí las evalúas y tú dices, esta temporada de pronto es la temporada o definitivamente no, primero salgo de esto, conquisto esto, hago lo otro, o bla, 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 para poder decirle a una persona, tengo algo que ofrecerte. Y no solamente es como mi tiempo, sino también mi dinero, mis emociones, mi madurez, mi todo, ¿sí? Como tener también esa capacidad, porque es una responsabilidad con el otro. O sea, si tú no estás en una buena temporada y aún así decides avanzar en una relación, creo que es algo irresponsable con la otra persona. O sea, si realmente la quieres, mejor espera. O sea, es mejor esperar a tomar una decisión apresurada. Amigos, nos dimos cuenta que está quedando bastante largo el capítulo y no queremos tampoco que se aburran ni que lo quiten. Así que vamos a cortarlo. Es decir, vamos a dejar hasta aquí. Y en el siguiente capítulo, es decir, la siguiente semana, vamos a lanzar... la segunda parte. La segunda parte de esto con los 2 papelitos que faltan. Así que muy atentos. ¡Chao! Escríbanos. Queremos leerlos. Este tema es súper, súper controversial. Entonces nos escriben ahí cualquier cosa. Los estaremos leyendo. En serio que sí. Coffee and Culture. Nos vemos allá. Chao. Adiós.